Hola, soy Pau, bienvenidas a Momcast, el espacio donde vas a reír, aprender y compartir lo que significa ser mamá. Acá hablamos de todo, desde el día a día que se vive lleno de caos hasta esos momentos únicos que te llenan el corazón. Porque ser mamá se vive con humor, con miedo, pero con mucho amor. Arranquemos este episodio. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, no importa la hora o el momento en el que estés viendo o escuchando esto. Bienvenidas al tercer episodio de The Momcast. Hoy estaremos estrenando un episodio muy interesante, un tema que, lejos de dudas, de incertidumbre, hay mucho silencio detrás de este tema. Pero hoy pues no estoy sola, me está acompañando mi querida amiga Emi Jiménez, que quiero contar y quiero hacer un énfasis que cuando empezamos a trabajar el listado de temas para poder sacar a qué personas íbamos a invitar a cada uno de los episodios, este tema en específico, este episodio en específico, me costó mucho encontrar una persona que pudiera como tener el enfoque que yo quería darle a este episodio. Porque si bien es cierto, hay muchos profesionales en el tema de salud mental, hay muchos psicólogos, pero no encontraba a alguien como, yo quería alguien que tuviera un enfoque obviamente ligado a la maternidad y me costó mucho, pero un día ¡tarán!, apareció. Encontré la página en Instagram que se llama Maternity HN. Hoy vamos a estar tocando un tema muy interesante y es las emociones de mamá, la depresión postparto. ¿Cuántas de nosotras hemos pasado por una depresión? En diferentes momentos de la vida a veces sufrimos depresión, pero hoy vamos a hablar de ese momento puntual cuando estamos en el posparto. Y para eso, pues hoy quiero presentarles a Emi Jiménez, psicóloga. Ella nos va a contar un poquito más de quién es, de dónde viene, para dónde va y qué está haciendo aquí. Entonces, Emi, bienvenida a The Momcast. Hola, muchas gracias, Paola. Y bueno, igual agradecerle a cada mujer que está viendo este episodio, porque yo creo que en algún momento se van a poder sentir identificadas con esto. Pues eso, yo soy psicóloga de base, soy mamá. Mi bebé tiene aproximadamente 10 meses. Entonces, a mí me ha gustado mucho el tema social, me ha gustado mucho trabajar con mujeres, únicamente con mujeres. Okay. Se me hace un poco choqueante a veces trabajar con hombres. Entonces mi enfoque siempre ha sido con mujeres, en terapia grupal, en temas de ansiedad o incluso también en temas de proyectos sociales y demás. Entonces siempre ha sido como mi fuerte, el comprender, digamos, que cada mujer vive un contexto distinto a la otra, que si bien es cierto, pues nos encontramos en algunos momentos incluso no más grises, como en temas de violencia, en temas de depresión, en temas de ansiedad, y justo pues navegando pues por la maternidad, para mí ha sido completamente revelador, porque no me lo imaginé. Nunca, creo que uno se prepara mucho para el parto. Ajá. Tenemos como el plan de parto, dónde va a ser, cómo va a ser, si quiero que sea en una privada, en el seguro o en un hospital público, a quién le voy a decir. Claro. Entonces, para el posparto es como un océano, pues, o sea, ninguna está como preparada para qué es lo que va a pasar después. Y un poco así nació Maternity HN, pues, un tanto por mi experiencia personal. Navegué un poco de depresión postparto como al tercer mes y yo no le encontraba un sentido porque estaba muy plena con mi bebé estaba sana, pero en eso pues tienen el brote de crecimiento y era como un cansancio físico, y yo buscaba ayuda, pues. Ajá. Pero lo que me encontré fue más bien como comentarios más violentos hacia mí, como por tener la maternidad. Ajá, claro. Y dije yo, no es posible que las mamás pasemos por el embarazo, tengamos el momento del parto, y ya en el posparto todavía nos encontramos que no hay como el espacio donde podamos ser comprendidas. Ajá, pues. Que alguien te entienda. Exacto, entonces ahí surgió Maternity, pues. Un poco pues comentar también, estabas hablando de la depresión postparto. Realmente a mí me parece que es un episodio ya cuando empezamos después del parto, estamos como muy vulnerables,
No sé si te pasó, pero yo lloraba por todo, o sea, yo lloraba. Bueno, yo desde el embarazo lloraba por todo. Sí, yo lloraba por todo y todo era como muy vulnerable, ¿no? Me sentía muy vulnerable, pero no era como una tristeza, pues. Usualmente, pues, puede dar unos baby blues que yo hasta que estaba como estudiando un poco más qué pasa en la mente de una madre después del parto, durante el embarazo incluso, pues topo con el tema de los baby blues. Justo en ese momento no me sentí tan conectada porque no sentía una melancolía, ni una tristeza, ni una nostalgia, sino que era como un llanto de, no puede ser, soy mamá, o sea, soy mamá, claro. Estoy experimentando muchos cambios, y luego fue avanzando el tiempo, y sí a una le mencionan mucho de la depresión postparto. Entonces, una vez está como con el miedo de que no me quiero deprimir porque pensamos que puede ser dañino para el bebé o que nos da miedo de lastimarlo. Pero en sí es algo muy, muy interior que estamos llevando. Es un proceso bastante incomprendido también, pues. Sí, claro. Porque está como muy naturalizado el tema de la maternidad. Sí. Es que usted tiene que ser mamá y eso va a pasar y eso va a ser. Y que se te pinta como color de rosa realmente. O sea, una vez que te convertís en mamá, alcanzaste la plenitud. Y creo que hemos crecido tanto con esa concepción de que una vez de que sos mamá, o sea, ya te realizaste como mujer. Y una vez que tenés a tu bebé, todo equivale a felicidad, pero justamente, Emi, eso es lo que estamos tratando de desenmarañar en The Momcast, porque no estamos acostumbradas a poder contar como mamás lo que realmente sentimos, y a veces es bien interesante porque a veces hasta nuestra propia pareja nos cuesta presentarnos como, es que realmente me siento triste, me siento mal o estoy pasando por este proceso. Hay muchas madres, hay muchas mujeres que nos escuchan que nunca pudieron identificar o darse el tiempo de conocer realmente que tuvieron una depresión postparto. Sí, no sé si te ha pasado que has visto como señoras de allá, de aquellos tiempos, y te pueden decir como pero yo tuve 5 hijos y yo no tuve ayuda y mi esposo se iba y yo me quedaba sola, y es como no, o sea, realmente pobrecita de usted porque o sea, es duro. Justo ahora pues lo estamos como normalizando más el hablar de la salud mental en general, pero específicamente en tema de salud mental perinatal, hay que hablarlo, pues que no solo navegamos en depresión postparto. O sea, es increíble también, eso es como un aspecto más visible dentro de la salud mental de las madres, pero también hay aspectos como experimentar trastorno de estrés postraumático ligado al parto. Sí. O sea, que hay mujeres que tuvieron un parto complicado, tiempo después siguen con un miedo irracional del tema del embarazo, porque puede pasar tal cosa, y se avanzan un poco en el hilo del tiempo, ¿verdad? Sí. Hacerse como la imagen. Hay psicosis de posparto, hay temas de ansiedad posparto. Sí. Experimentamos muchas dismorfia corporal después del parto, o sea, el reconocernos también el cuerpo, pues. Ok. Ligado a eso que estás comentándonos, ¿cómo aterrizaríamos o cómo podríamos como conceptualizarle a las mamás que nos escuchan cuáles son esos trastornos, como los trastornos más comunes que están involucrados en ese periodo perinatal, ya sea en el embarazo, porque considero, y yo soy parte de ello, que en el embarazo comienza, y pues también obviamente pues en el posparto? Sí, justo en el embarazo, a mí me gusta hablar de este tema, no en el DSM dice un criterio, sino que hacerlo como más entendible, pues. Claro, claro. Justo en el embarazo, pues sí hay mucha ansiedad, pues, porque a veces los partos se complican y sabemos que hay un índice de mortalidad materna que existe, pues. Sí. De hecho, con una amiga siempre me decía, cuando una mujer va a parir, tiene un pie en el cielo y otro en la tierra, siempre me dice eso a ella, y es algo que a mí me ha quedado, y yo digo, ¿cuánta razón? Porque realmente, o sea, tu vida está en riesgo cuando vas a parir. Sí, justo eso, pues, yo lo he visto ahorita, incluso, yo voy a dar un taller sobre este tema, ahora en octubre,
Y he visto que hay varias mujeres embarazadas que qué bueno que se estén inscribiendo porque son conceptos que una le hubiese gustado saber en el embarazo de, ok, es posible que me esté pasando esto. Pues, hay que delimitarlo en un espectro de que todo puede ser, o sea, podemos tener comorbilidades, que dentro de la psicología es tener más de un trastorno a la vez, pero muchas también en el periodo del embarazo podemos llegar a experimentar ansiedad. O sea, es una ansiedad y una angustia de qué es lo que va a pasar, porque enfocado en ese día, pues, claro. nunca lo vemos como después Sí. qué voy a hacer o algo. Sí. Tal vez nos enfocamos en el después, en el puerperio, en los primeros 40 días de quién me va a cuidar, quién me va a acompañar, será que mi esposo va a pedir permiso en el trabajo, será que me tomo más tiempo de la licencia. Pero en el tema de salud mental, sí la ansiedad está muy presente desde antes. O incluso, pues, o sea, dependiendo, pues, porque cada mujer es un mundo, o sea, Claro. no lo puedo abordar yo de una manera sin comprender que hay mujeres que están sufriendo violencia en su hogar, Claro. han tenido problemas de uso de sustancias, cada embarazo es diferente, pues. O aún, dependiendo del contexto en el que hemos crecido o en el que vivimos, tiene mucho que ver. Sí, correcto. Hay una variedad, pues, de trastornos. No sé si incluso, o sea, el día de hoy a mí me afecta un poco ver ese tipo de noticias también, ¿verdad? Pero no sé si te has fijado que a inicio de año surgieron como varias noticias de mujeres lastimando a sus bebés. Sí. Y es como también otro espectro muy incomprendido el tema de cierta psicosis durante el posparto. Sí. El tener pensamientos delirantes, ideas delirantes, escuchar voces, o sea, hay toda una gama de trastornos que están involucrados y que es necesario, pues, que las mujeres tengamos al menos la noción de que eso existe y luego ver cuáles son nuestras capacidades, cuáles son nuestros factores de riesgo y cuáles son nuestras fortalezas y saber en qué momento es crucial del que busquemos ayuda. Pues. Entonces, ¿qué señales crees que las mamás y sus familias deben aprender a identificar justo lo que estás mencionando? O sea, ¿en qué momento darme cuenta de que, o sea, esto es una señal, yo debo buscar ayuda? Digamos, vos como Paola, vaya, tomas una hojita, venís y decís, ok, siento que estoy experimentando, no sé, nostalgia, pues, o siento mucho miedo de hacerle daño a mi bebé, pues. Entonces, ok, vamos a delimitar qué es lo que estoy sintiendo, qué es lo que realmente, porque a veces no le comentamos ni siquiera a nuestras parejas tal cual lo sentimos, claro. pues. Porque un poco también es la culpa, ¿verdad? De mamá, de yo no debería estar sintiendo esto, o sea, estamos haciendo un esfuerzo enorme para que esto esté funcionando, esta personita que estoy criando, pues esté en los mejores cuidados que yo pueda darle, pues. Pero vamos a ir viendo que tengo problemas económicos, por ejemplo, qué tal estoy yo a nivel familiar, qué tal estoy a nivel de pareja, qué tal estaba yo antes del embarazo, qué tal estoy yo ahora, que son como factores que pueden generar una vulnerabilidad, ¿no? También verlo del otro lado, qué factores me fortalecen a mí, pues soy una mujer resiliente, tengo las herramientas, tengo la capacidad para poder acudir al buscar ayuda psicológica, o mínimo, pues, o sea, acá hay como también entes que dan asistencia gratuita. Claro. Tengo los números, o sea, estoy como fortalecida en algún momento del que me sienta mal y lo puedo acudir. Porque hay como una gama también de saber del que yo estoy mal, tanto en pensamientos, sentimientos y cómo me comporto. Entonces, el pensamiento, por ejemplo, que a la mayoría de mamás, e incluso en el entorno, pues, porque al entorno lo que le da miedo, digamos, cuando una dice tengo depresión postparto, es que una le haga daño al bebé, pues. Pero ya cuando es una que tiene el pensamiento de, ¿será que voy a lastimar al bebé? Me da miedo lastimarlo. Entonces, ya va mezclado entre otros sentimientos de, sí, estoy irritable, tengo poca capacidad para concentrarme, o sea, podemos ir viendo como qué es lo que está pasando en ese momento
Y de comportamientos podemos ir viendo si una se aísla o si hay algo pasa y que ya el entorno sabe que nosotras estamos un poco mal, pues. No sé, yo todos los días decía buenos días al despertar. Y ya de repente mi esposo ya viene y no contestás, estás ausente, callada. Entonces ya viene alguien de tu entorno y dice como, hay algo que no hiciste hoy, pero ¿qué pasó? O sea, y a veces es muy, como lo mencioné antes, pues el tema de salud mental, el tema de trabajar con mujeres, es totalmente distinto, pues porque si bien para mí puede ser una realidad que mi pareja esté pendiente y preocupada de mi salud mental, para otra no. Entonces para ella puede ser que su amiga se haya dado cuenta, su tía se haya dado cuenta de que ella está atravesando por algo. Y pues juntas podrían ir viendo qué formas le puede beneficiar a ella en su salud mental. Pues hay como muchas, cuando uno pues, observa, hay varias señales. Hay varias señales, claro. Sí. Ok. ¿Qué tanto influyen las hormonas y qué tanto las presiones sociales en este proceso? Porque mencionabas algo acerca de, y un ejemplo que es bien fuerte y es bien real. A veces somos juzgadas por nuestras abuelas, por decirlo así, ¿verdad? Claro, no en un plano directo, porque cada quien ha vivido su maternidad de forma diferente. Y si bien es cierto, pues antes no había tanta información, sobre todo en esta parte de la salud mental. Entonces, a veces esas mujeres que nos criaron a nosotros, aún a nuestros papás, crecieron siendo resilientes, pero porque no tenían como más opciones, ¿verdad? Entonces a veces se nos dice, ok, pero solo es tu primer bebé, porque a mí me ha pasado como, ok, pero es tu primer bebé. Yo tuve 7 o yo tuve 5 bebés y mira, todos están ahí grandes, crecidos y no les pasó nada. A veces qué duro es eso, qué duro porque es como, te sentís como que lo estás haciendo mal o que lo estás haciendo menos de lo que otras mujeres hicieron. Pero, o sea, ¿qué tanto influye eso? ¿Qué tanto influye nuestro tema hormonal? Porque las mujeres somos, claro, muy hormonales, pero también cómo influye esa presión social. Creo que justo en ese momento es como la mezcla que una no necesita tener en la vida, sí. Porque, y llegan, pues, o sea, los comentarios inapropiados, dañinos, llegan sí. Sin que una los solicite ni nada, pero sí cambia nuestro cuerpo. Una amiga me explicaba, pues, de que después del parto, ya sea cesárea o parto, pues todavía teníamos células de nuestro bebé dentro de nuestro cuerpo, pues, wow. Que afectaban la neuroquímica y demás. De igual manera, pues la bajada de estrógeno, de progesterona, afecta pues de cómo estamos día a día. Y el tema también de que si estamos en un proceso de lactancia materna, la prolactina pues se eleva, pues. Estamos en un proceso de recuperación todavía. Sí. Y socialmente estamos como el, bueno, ya fue, usted agarra a su bebé y se va y lo cría de la mejor manera. Y empezamos a ver que hay comentarios que no nos ayudan justo como eso, ¿verdad? De las abuelas. Sí. Que se juzga incluso el tema corporal. Sí. O sea, se juzga si decidimos dar pecho sí, o no, la si no forma puedes no. darlo, que sos mucho, que sos poco, o sea, qué fuerte. Sí, hay como una preocupación, pero estamos hablando de épocas de que son mujeres que tienen conocimiento del siglo pasado, ajá. A nuestra realidad de maternidades que afortunadamente pues se platica, se habla, se conversa. Yo lo miro justo como con mi abuela, pues. O sea, mi abuela es una mujer que justo es ese, ¿verdad? Ese personaje de yo tuve tantos hijos y yo estoy bien y yo toda la vida fui fuerte y ¿qué vas a andar haciendo eso? O el contrario, ¿verdad? Solo tú tenés un hijo y ¿por qué te estás quejando? Eso, qué fuerte ese comentario. ¿Por qué te quejas si solo tenés un hijo? Si apenas venís empezando, si estás tan joven. Sí. Eso mezcla, pues como te digo, o sea, estamos todavía en un proceso de recuperación. Sí. Incluso nuestro cuerpo todavía no está... Bueno, vos y yo tenemos un bebé de menos de un año, pues. Sí. Y todavía hay momentos que una es como... Justo esto, ¿verdad? Tengo los baby hairs y no nos acabamos de recuperar del todo, pues no estamos como en una versión que creo que tampoco la podemos alcanzar de la versión de antes,
pero estamos sanando todavía. Mentalmente también nuestro cuerpo va como equilibrándose, ¿no? Sí hay presiones sociales de cómo debe ser una mujer, vienen más como de un país donde más de la mitad de las mujeres han experimentado violencia a lo largo de su vida, es pues un poco de esperarse ese tipo de comentarios, pues sí afecta, porque incluso hay mitos durante el embarazo de que no, es que el embarazo pone bien bonitas a las mujeres y que la piel se te va a irradiar. Y una amiga me decía, Dios quiera, no te crezcan los pies. Me dice yo, ¿por qué? Le digo, porque crecen. Me dice yo, de verdad. Sí. Hay mucho mito, pues, de que es súper bello y de que después del parto, pues, solo tenés que enfocarte en el bebé. Pero sí afecta, pues, claro. El tema social sí afecta, porque precisamente estamos en un proceso de recuperación. Sí. Pues. Ok, excelente. Emi, ¿qué es lo más difícil de aceptar que tengo depresión postparto? ¿Qué es cómo lo hago? ¿Cómo acepto que tengo depresión postparto? No sé si hay como algo específico del que podamos decir que es lo más difícil de aceptar, porque dependiendo del contexto. O sea, si yo tomo un contexto de que yo estoy en la casa dedicándome a la crianza durante un año, por ejemplo, y yo siento que tengo apoyo, no sé, por parte de mi mamá o por parte de mi hermana, de mi tía o algo, y mi pareja pues también está cumpliendo el tema, está subsanando todo el tema económico. También hay una parte de culpa del por qué me estoy sintiendo así, si como en todo mi entorno se está dando pues la oportunidad para que, no para que yo esté bien, para que mi bebé esté bien, pues para que yo pueda darle lactancia al momento que él desee, que sea libre demanda. Qué interesante ese punto, y me siento identificada, porque yo te comentaba tras cámara, ¿verdad? Que pues yo nunca me sentí, o sea, como siento que no experimenté como una depresión postparto, pero eso que acabas de mencionar, hubo un momento que yo sí lo sentía, como una especie como de culpita, por decirlo así, porque pues yo estuve en mi casa, mi esposo se encargaba en la noche, prácticamente él cuidaba al bebé, él se levantaba a cambiarlo, me acompañaba a dormirlo, o sea, ha sido un papá como súper presente. Y sumado a eso, pues mi suegra estuvo conmigo, me cuidó como, o sea, en todo momento, mi comida de desayuno estaba ahí, mi almuerzo, o sea, las cosas que necesitaba estaban ahí, pero de repente me daban como unos pequeños lapsos, como una tristeza, como de, no sé, como... Pero al mismo tiempo yo me preguntaba, ¿pero por qué me siento así? O sea, mi esposo me está acompañando, mi suegra me está cuidando, tengo todo, pero de repente se me pasaba. Entonces me siento como bien identificada justamente con eso que estás mencionando. Sí, a ver, por eso menciono que el tema de salud mental perinatal es amplio. Porque, por ejemplo, podemos experimentar, no es lo mismo, pero dentro de la gama de pérdidas, pues, y no solamente del duelo, ya sea del duelo de haber perdido al bebé durante el embarazo o después del nacimiento, sino que pérdidas de la identidad, pérdida de tiempo, pérdida de autonomía, incluso la pérdida económica, pues, porque es como el ajuste, ¿no? El periodo de ajuste de ok, ¿cómo vamos a hacer esto? Y si se enfermó, entonces las carreras y demás. Hay mucho de qué hablar en el tema de estado de ánimo, de cómo está la salud mental en ese momento. Porque ahí sí hay mucha culpa de mamá, pues del no debería sentirme así, porque justo esa, la idea un poco más forzada de la maternidad es así y uno lo da todo por su hijo y normalmente de una no se habla, pues. O sea, nació el bebé y llegó a la casa. Que la mamá, y la mamá pasó. En el embarazo pasamos así, de que nos andaban, entonces tenemos un estacionamiento preferencial. Y ya en la casa es como el bebé, lo que necesita el bebé. Todo mundo. ¿Y el bebé? De hecho, yo tengo amigas que me mandaban reels, me acuerdo, que de repente llegaban a la casa y ni siquiera te saludaban y era como, ¿dónde está el bebé? Sí, pero la justo amiga, una, adiós. En ese momento, si una está, pues, estamos con un tema, tenemos privación del sueño para empezar, ¿verdad?
todo el tema de ajuste hormonal, toda nuestra neuroquímica cambia, socialmente cambiamos. O sea, en ese momento muere una versión nuestra y nace otra versión nuestra que estamos como aprendiendo a conocer. Claro. Justo en ese momento vienen como ciertas culpitas, ¿no? Una parte que sí es importante es esto, el hablar, pues. Normalmente no todas las mujeres tenemos como una persona de confianza en específico. Sí. O si, digamos, en el caso de no se tiene un acompañamiento de nuestra mamá, de nuestra tía, de una figura materna, pero se va haciendo una tribu, tal vez, en el camino. Lo mejor es tener esa plática incómoda de me siento así, o sea, no sé cómo expresarlo. Me da un poco de vergüenza comentárselo a mi pareja porque lo veo desvelado, lo veo cansado. Sí. Luego va a trabajar, luego regresa y en teoría yo debería estar bien, pero no, o sea, hay que tener mucho énfasis también en lo que nos pasa a nosotras, porque justo es eso, o sea, estamos hablando, ya hemos hablado de trastornos. Hay momentos que son más transicionales, ¿no? Okay. Porque si bien es cierto, hay algo también de tristeza en el perder quién era yo también, pues. Sí. Porque justo eso lo hablábamos con otra psicóloga y era como ok, pero ¿qué hago yo, por ejemplo? Para mí antes ser exitosa era cómo me iba en el trabajo, sí, qué estaba estudiando, mi vida académica, profesional, si estaba acumulando o no cierto tipo de riqueza, si tenía proyectos nuevos. Y ella fue como un poco la pregunta más cruda de, entonces para vos el éxito es lo que vos haces, no lo que vos sos. Y entonces ya una empieza a replantearse del, ay no, y entonces ¿en qué estoy? Sí. Porque precisamente pasa mucho pues en la salud mental, que lo ideal es tener un acompañamiento. Pues. Yo soy muy partidaria de que a veces las colectividades nos abrazan un poco más. Claro. Porque, digamos, yo estoy en un grupo de mamás que no necesariamente es como de apoyo, sino que a veces es como de la consulta de, ay no, mi bebé no durmió, ¿qué hago? Pero una vez que varias están como, no sé, mire si fue los dientes que le están saliendo, o a mi bebé tal cosa. Sí. Entonces el sentir, pues el acompañamiento es vital. Qué importante, sí. Qué importante eso que mencionas, porque justo eso quería como consultar. ¿Cuál es el papel, o cuál debería ser el papel de nuestro entorno? Qué importante es tener una red de apoyo. En mi caso, yo soy como bien reservada, tengo como amigas así, o sea, contadas podría decir, y en este momento que me convertí en mamá, tuve que expandir mi red de apoyo y prácticamente podría decir que hasta cambiarla. Porque de repente me empecé a encontrar con otras mujeres que son mamás que sin querer queriendo se convirtieron en un apoyo para mí. Porque con una consulta sencilla como al momento de lactar me está pasando tal cosa o con mi bebé no sé qué tiene o el popó le sale de esta forma, de repente hubo una mamá que me empezó a decir, no, deberías de hacer esto o intentar esto. Y así fue como construyendo, expandiendo mi red de apoyo. Entonces, ¿qué tan importante o cuál debería ser el papel de nuestro entorno, de nuestra pareja, de nuestra familia, de nuestras amistades? Yo diría ahí justo, ese es un énfasis que la maternidad desde el embarazo es una podadora de amistades brutal, ¿verdad? O sea, podadora de amistades brutal. Y eso quiero que se señale. Y es, ¿sabes qué? Es bien importante porque a veces nuestras amigas no nos entienden. Sí, no. Y uno es como, en vez de seguirle como explicando, es como, ok, no. Exacto. Y pasa, o sea, pasa. A mí me ayuda mucho el tema de que mis amistades pues fueron como muy emocionadas también con el tema de ver a mi bebé y cómo está, y me preguntan mucho. Pero sí lo viví como en el momento de, ok, no me preguntó, ¿por qué no me preguntó? Y ya luego hablar con esa persona era, porque mi realidad cambió y mi tema, o sea, ellos me pueden hablar de 1000 cosas y yo tal vez el tema era como, es que fíjate que mi bebé botó la papilla hoy, o sea, me siento 100% identificada. No comió nada y solo comió 2 arrocitos, ¿y qué hago? ¿Y será que tendrá hambre o le doy algo? O sea,
cambia, pues. Claro. Yo no podría decir como en una norma de qué tan importante son las amistades, porque justo en ese momento, pues, todo cambia, pues. Incluso las relaciones familiares se van transformando, pues, Sí. o sea, ya con la llegada de un bebé, se va transformando. Lo que sí puedo decir es que con quien sea que la persona se sienta en confianza, siempre trate de tener esa red de apoyo, porque a mí, por ejemplo, como psicóloga, me gusta más la experiencia que pueden compartir las mujeres a través de la terapia grupal que la terapia individual. Porque en la terapia grupal ellas tienen un marco de referencia, se escuchan a la otra, entonces se sienten más identificadas, Claro. se sienten más acompañadas, que puede ser de una desconocida, como lo decimos, Sí. pues, pero las redes se van armando, pues, Sí. lo vamos haciendo. Y justo qué bonito que tengas este tipo de proyecto, porque eso da el pie a que varias mamás lo vayan haciendo, Claro. vayan como saliendo un poco de la esquinita que nos dejaron y vamos como haciéndole un poco más de justicia a las mamás, porque realmente deberíamos de tener ese tipo de redes, ese tipo de acompañamiento ya muy específico, pues, Sí. porque una no sabe cómo estamos, pues, o sea, no sabemos ni cómo estamos, ni quién soy yo a veces. Lo estás descubriendo realmente. Estamos descubriendo, y eso que son nada más pequeñas etapas iniciales, pues, porque a mí me gusta ver esto como una maratón, pues, le decía a alguien, como esto de resistencia, no de velocidad. Sí, y justo eso, pues, o sea con quien sea, que se tenga la confianza, no le voy a poner etiquetas, si que un amigo, que un familiar o pareja, con quien sea, es ideal, pues, que uno tenga compañía, pues. Justo eso, si son relaciones nuevas, pero sirve, pues, de apoyo, no lo pierdan, o sea, cultívenla más bien, pues, ese tipo de amistades, porque pues sí van a servir durante todo este tiempo. Pues, venimos iniciando todo este tiempo, entonces a lo largo del tiempo es y ideal. que se siente tan lento, pero tan rápido y tan lento. Tiene como esa ambivalencia, ¿no? Esa dualidad. Sí, una lo puede ver, digamos, con nuestros bebés, ¿no? Estaba recién nacido y ahorita que ya gatea y que luego ya está hablando, o sea, pero cuando uno la está cuidando está como, ay, no, cuando son las 4 de la tarde, cuando viene la perra. O sea, estamos como queriendo que el proceso vaya más rápido, pero va a su tiempo, pues. Así es. ¿Qué mitos sobre la depresión posparto deberíamos de romper ya? Que es normal, tal vez, o que es pasajero, porque justo a mí me preocupó un poco cuando una colega me dijo eso ay, pero es que es normal y va a pasar. Yo, estamos hablando... Es justamente lo que no querés escuchar. Sí, o sea, no, querés no. explicar y querés decir, me está pasando esto. Y que alguien te diga, es normal, es pasajero. Siento que es un choque, un balde de agua fría, ¿no? Sí. Ese me parece como el más dañino, porque da el pie entonces a que... Porque, por ejemplo, yo soy psicóloga y a mí me afectó que me dijeran eso, pues. Pero siento que incluso repele a que las mujeres busquen apoyo, pues. Claro. Porque entonces si lo estamos viendo como un proceso transitorio, entonces solo espero a que se me quite, pues, pero... A que se me pase como una gripe. Pero durante ese proceso entonces hay un deterioro de la salud mental, de mi salud, de mi estado de ánimo, e incluso de la forma en cómo vivo mi maternidad, pues, cómo estoy criando, mi pareja también, o sea, que es un poco curioso también que los hombres también pueden experimentar depresión durante ese periodo de posparto, pues. Wow. Pero no vamos a hablar de ellos ahorita, o sea, perdón. Este es el momento de las mamás. Este es el momento de las mamás. Me parecería que o sea, en general, la depresión en Honduras es como, en Latinoamérica me parece que hasta hacemos chistes en los reels, ¿va? De que, ¿cómo un latino va a experimentar? Pero eso se te va a quitar, ponete a hacer algo, o sea, claro. No, parece que hay que ya... Y eso que la depresión postparto es como la más hablada, pues. Hay trastornos obsesivos compulsivos que se van desarrollando a raíz del nacimiento y que una es como cuando lo habla con otra mamá, una va descubriendo de que pues sí, o sea, son muchas cosas que están pasando, la salud mental pues va cambiando, va transitando, pero precisamente son esos mitos que son más dañinos y que hacen más bien que yo no quiera buscar apoyo, ¿no? Que yo sienta que más bien me voy a sentir juzgada o voy a tener el estigma
de ser una mala mamá. O una mujer débil. O una mujer débil. O que yo no soy buena mujer, como diría mi abuela. Pero sí, justo eso, pues. Ok. ¿Qué herramientas prácticas podríamos implementar o cómo podría ayudar a una mamá que empieza a sentirse así? No sé, tal vez ahí, ¿cuál sería como el detonante para yo decir, debo buscar ayuda? ¿Y qué herramientas puedo utilizar para poder ayudar a una mamá que está pasando por eso? A mí me gusta recomendarle a los pacientes siempre el tema de, tengo un cuadernito para usted. Ese es su cuadernito de sesiones. Anote, o sea, escriba qué cosas le preocupan, pues. Sí, como cuando hacemos así una hojita así de pros y contras. Y entonces ya estamos viendo de que yo tengo como más pensamientos más negativos, cada vez más frecuentes, cada vez más intensos. Está afectando cómo vivo yo mi realidad, cómo vivo mi entorno. Cada quien va a tener como un detonante distinto, del cual una diga, no, sí necesito ayuda en este momento, pues. En este momento más que antes. Yo le recomendaría a la gente que haga como el espacio de introspección, de decir, pues yo no era así, yo no pensaba así, porque siento como una nube gris en este momento, pues. Porque un poco la idea, y aquí lo vamos a promocionar, la línea de la esperanza, pues, que es un número gratuito del cual atiende en intervención en crisis, en casos de suicidio y demás. Excelente. Que la idea es que nos lleve, es como que estemos hundidos en el océano, pues, pero la idea es que nos lleven a la superficie al menos, pues. Ya que toquemos tierra, ya eso requiere que trabajemos con alguien de la mano. Ya es un proceso ya es todo un proceso un poco más largo, pero cual sea el pensamiento que una diga como, uy, eso no estuvo bien, ¿no? Siento que esto me está generando más carga que bienestar. Y cada quien va a ir viendo qué ha cambiado en ella, pues. Y en ese momento ya una más o menos cuando se va conociendo ya es como ok, ya no puedo, necesito hablar de esto. Y una ya cuando lo comenta empieza a llorar y una no para de llorar, pero es como el momento más catártico que podemos encontrar cuando explotamos. Pero justo eso, pues busquemos, o sea, que no solo sea identificar qué me genera, pues, algún tipo de emoción o cómo lo voy a canalizar, sino que también tengamos como esa opción de la mano de, ok, voy a llamar, digamos, a este número, a la línea de la esperanza. ¿Cuál es la línea? Qué importante eso y me gustaría recalcarlo y aprovecharía el espacio para que nos contés si aparte de eso hay otros lugares donde las mamás puedan, tal vez lugares gratuitos y no gratuitos, pero que puedan ser información que las mamás tengan a la mano para poder utilizar si en este momento se están sintiendo como ya lo hemos abordado acá. Ok. Podemos ir viéndolo, digamos, en el espectro de... antes que se me olvide el tema del número de la esperanza, podemos entrar a Facebook. En ese momento no recuerdo cuál era, si era 115 lo o algo. Vamos a buscarlo y lo vamos a poner igual acá en este episodio. Ahí producción se encarga. Justo lo pueden buscar. Pero también, justo con lo que me preguntabas, hay que determinar, ¿verdad? O sea, si yo estoy en un momento como inicial, ¿verdad? Tengo síntomas leves y lo que necesito más bien es como un marco de referencia, necesito un poco de información para ir conociéndome, autoexplorando. Podemos incluso ir buscando podcasts, pues, o sea, podemos ir buscando información de la cual a nosotras pues nos dé como la pauta de que pues, ok, esto sí ha pasado. En tal podcast llevaron a una experta y comentaron de que en tal punto ya no era tan normal, pues. Cuando ya es algo leve, pues. Cuando ya es grave, sí sugiero yo el tema de una búsqueda más dinámica, pues. Yo fui parte del equipo del chat de La Una Te Escucha, que es como un grupito, pues, ustedes lo pueden igual buscar en Google. Es un chat donde te atienden personas, ya sean voluntarios, psicólogos egresados o que estén haciendo práctica. No es tanto especializado en tema de mamás, pero sí en un tema de ya intervención en crisis. Entonces, aunque sea vía mensaje, porque no es el teléfono de la esperanza sí es llamado,
el chat de la UNA Te Escucha, sí es por mensaje. Pero está excelente. Y esa iniciativa surgió a raíz de la pandemia, pues porque en la pandemia mucha gente se deprimió. Sí. Tanta ansiedad y tanta cosa que vivimos. Sí, exacto. Entonces son herramientas gratuitas que ustedes pueden ir buscando, se van familiarizando, pero bueno tenerla ahí a la mano al menos. Pues. Así como nosotros ya sabemos que el 911 es para emergencias, deberíamos de saber, pues ya tener registrado algún número, pues como el de la línea de la esperanza, que también es para intervenciones en crisis cuando yo ya estoy sintiendo un ataque de pánico, por ejemplo, o llevo días de puro llanto y no me puedo controlar. Que ya soy irritable. ¿Qué hacer? O sea, en ese momento. Quizás, ¿no? Sí, o sea, pueden ser muchos factores, pero lo ideal es eso, pues. O sea, si es algo leve, pues buscamos información, empapémonos un poco del tema, conozcámonos, porque también la información hace que yo pues tenga la referencia y yo diga, yo he estado experimentando esto, sí o no, o qué he sentido yo en este momento, pues. Y si ya es un tema de intervenir, pues lo mejor es acudir en ese momento y que al menos nos saquen a flote, pues. Ok, excelente. Ok, entonces, si una mamá nos está escuchando, nos está viendo, se siente identificada, ¿cuál sería el primer paso que tú le dirías? Que hable con alguien. Va a ser una plática incómoda con quien sea. Sí, con su pareja, con su amiga, con su suegra, con su cuñada, su jefa. Con quien sea. Que hable y justo después de esa primera plática, pues ya es, ok, necesito buscar ayuda. O necesito seguirlo comentando, digamos, a alguien que viva conmigo, para que me asesore, que me apoye, pues. A veces tenemos como la idea también de que lo voy a hablar y voy a recibir apoyo inmediato, y a veces no es así, pues. Sí. Entonces, una más o menos va sabiendo con quién sí y con quién no lo va a hablar. ¿Quién me va a ayudar? ¿Quién me va a sumar? Y no quién me va a hundir más. Sí, porque si vengo yo y le digo a alguien como he sentido esto, y me dice, pero yo tuve 7 hijos y estuve bien. Entonces ya ahí no es. Ahí sí voy a salir deprimida. Ahí no es. Pero con quien sea realmente. Que el paso inicial siempre es tener esa plática, pues. Okay. Muy honesta, muy transparente. Yo creo que a veces es bien incómodo para la persona decir, he tenido pensamientos de dañarme, pues. Entonces ya, si la otra persona tiene receptividad y sabe cómo manejar un poco la empatía, pues probablemente le diga, no, hay que buscar ayuda, vamos a buscar opciones de dónde sí, dónde no, porque todo es, como le digo, cada maternidad es distinta. Claro que sí. Cada una vamos a tener un momento en nuestra salud mental donde digamos, esto te voy a poner un poquito de ojo ahí. Sí, muy bien. Pues creo que hemos abordado un montón, ha sido una conversación súper interesante. Tengo unas cuantas preguntitas más acá. Le estuvimos poniendo en nuestras historias una cajita para que las mamás nos hicieran preguntas sobre este tema, y tengo algunas preguntas acá que algunas de ellas pues probablemente ya hemos ido como abordando, pero tal vez si pudiéramos dar una respuesta puntual, porque son preguntas directas que nos hicieron en nuestras redes. La primera pregunta dice, ¿por qué si estoy feliz con mi bebé, a veces me siento tan triste o apagada? Ay, muy amplio, muy amplio. No, podremos ir viendo, indagando, pues, o sea, me gustaría, si fuese como en una sesión, por ejemplo, a esa persona me gustaría preguntarle que me comente un poco más. Necesitaría como más información de a qué se refiere, por qué no se siente feliz, con qué aspecto especialmente no se siente feliz, porque como lo hablábamos anteriormente, o sea, hay muchos sentimientos de pérdida también. No sé si es precisamente por algún tipo de tristeza, algún tipo de nostalgia, o por algo que yo era antes, el despedirme de mi versión anterior, y estoy ahora en esto y no me conecto, o porque me siento desconectada. Lo ideal en ese momento que me gustaría responderle a esa persona es que lo hablemos un poco más, ver, indagar, y si no es necesaria la plática, pues me gustaría que esa persona indague, ¿verdad? En esas preguntas más bien de en qué aspecto siento que no... Que se siente triste o apagado. Ok, siguiente pregunta. ¿Es normal sentir culpa por no disfrutar la maternidad como me lo imaginaba?
Creo que las expectativas versus la realidad es diferente. Sí, muchas mujeres experimentan la culpa en la maternidad, porque, a ver, durante el embarazo también, ¿verdad? La carga mental de una aumenta. Inicialmente, ¿verdad? Que son con pastillas, de que mi prenatal ya me lo tomé, mi calcio, da tal cita, pero la doctora me dijo la vez pasada que tenía tanto porcentaje de líquido amniótico, quiero saber cómo voy, o me dijo que el cordón venía enrollado, y empezábamos así, y eso no acaba en el posparto, eso solo aumenta, porque igual si es lactancia también estamos como en la carga mental. Pero sí siento que ahí pues podríamos ir abordándolo más, porque la culpa sí es algo que cuando lo hablamos con varias mamás, es como algo que está ahí sobre la mesa. Compartido, podríamos decirlo. Porque todas en algún momento pues lo sentimos. Sí, todas en algún momento sienten que están fallando en algo, y ya viene alguien y le dice, no, pero va bien, y una no puede sentir de que va bien porque está como siempre en el pensamiento preocupada por todo, ¿verdad? Sí. Y esa carga mental también está influyendo un poco en la culpa que sentimos, pues, porque a veces no es compartida la carga mental. O sea, no importa que tan presente esté el papá, una siempre tiene más carga mental, más si estamos en un periodo de lactancia todavía exclusiva, o incluso en el tema de si está alimentándose bien o no el bebé. Creo que es muy raro el papá cuando se habla con ellos de quién ha experimentado eso, pero sí va muy ligado, pues, ese nivel de carga mental que tengo con la culpa que siento, pues, porque entonces ya siento que no cumplí con lo que yo estaba proponiéndome, pues. Claro. Y también que creo que esa pregunta va muy ligada a los estándares que nos hemos como planteado, ¿verdad? O que la sociedad nos ha impuesto, ¿ok? Que las maternidades son perfectas y la maternidad es cualquier cosa menos perfecta. O sea, las mamás reales vivimos de todo, o sea, vivimos de todo y es una montaña rusa, una subida y baja todos los días. Entonces, creo que por ahí, pues, tal vez logramos darle respuesta, ¿verdad?, a esta mamá. Otra pregunta, ¿cómo puedo saber si lo que siento es cansancio de ser mamá o realmente depresión postparto? Ok, en tema de depresión postparto, pues podremos ir viendo qué tan frecuente es mi periodo de tristeza, qué tanto está el periodo de llanto presente, pues. Digamos, con los baby blues dan como un rango entre 2 a 3 semanas, pues, de duración. Pero si yo tengo un mes y medio, ya un término de duración un poco más alargado, y yo tal vez hice un arreglo con alguien, con mi mamá, con mi esposo, con quien sea, de encárgate en la noche y yo así duermo corrido, y si teniendo ese plan sigo sintiendo cansancio físico o cansancio emocional, pues lo vamos a ir delimitando, pues. Pero normalmente sí, con la depresión hay que tener como el cuidado de ver la temporalidad, o sea, de cuánto tiempo he sentido yo esto, porque eso también afecta mi capacidad de concentración. O sea, no me estoy concentrando porque estoy cansada, o porque siento ya que mi estado de ánimo está jugando algo en este momento. Entonces, creo que lo que le diría, que al menos pues será como una herramienta más práctica para las mamás, es ver cuánto es el tiempo de que yo he estado sintiendo esto, pues. Porque igual, o sea, una tiene periodos de cansancio extremo. Y es normal. Y es normal. Parte sí es normal. Sí, porque tal vez podemos estar desde que nació el bebé hasta quién sabe cuándo sin dormir corrido. Corrido o profundo. Entonces, una ya más o menos va a ir sabiendo, pues, a diferenciarlo. Pero sí tengamos como el cuidado de ver qué tanto ha sido el tiempo, qué tan frecuente ha sido la tristeza, qué tan frecuente ha sido el llanto, cómo han estado mis pensamientos, si mis pensamientos son como más negativos, más de culpa, más orientados a qué. Ok, muy bien. Siguiente pregunta. ¿Qué hago si mi entorno me dice que son cosas de la maternidad y no me entienden? No, cortemos a mis... No, o sea, bloquéelo. Córralo de su casa, no lo dejes entrar. No, ya. Bueno, hasta aquí llegó. Pues un poco más o menos va orientado a eso, ¿no? Dependiendo, pues,
si uno tiene como que tanto grado de paciencia. Porque si me preguntas a mi caso personal, yo sería como bueno, pues nos vemos. Sí. No te vuelvo a contar esto, Sí. tal vez, porque ya es cerrar, pues, una plática incluso, porque todos los hondureños somos como bien platicadores, ¿no? Podemos ir en un bus y yo puedo decir como, ay, qué calor está haciendo, y ya viene una señora y me dice, no, hombre, pero es que ayer fue, o es calor de lluvia, y empiezan como a contarnos, ¿verdad? Si yo puedo escuchar a esa señora a la par, que es una señora desconocida, y no puedo escuchar a una amistad o solo le respondo así para que ya no me siga hablando, entonces reevaluemos de qué tanto nos está aportando esa persona, pues, en ese momento. Y buscar quizás, ¿cierto?, a una persona que sí nos pueda entender, porque sí las hay. Y vuelvo a mi ejemplo. Yo en este punto de la maternidad estoy coincidiendo con personas que no conocía y personas que me las he encontrado en la recepción de un lugar y hemos coincidido conversaciones y ahora nos encontramos y platicamos, conversamos más, porque es justamente lo que decís, siempre va a haber alguien que va a tener esa apertura para poder escucharnos. Sí, no, y hay que buscar círculos, ni tanto de amistad, ¿verdad? Círculos de personas con las que nos relacionamos, que nos edifiquen, pues, que nos aporten, que no nos resten, que no nos quiten, que no nos perturben tampoco, claro. Pues. Y justo eso, pues, o sea, si alguien le está diciendo eso a esa persona, es como... Reevaluémoslo. Ok. Bien, y la última pregunta que nos hicieron en redes sociales, y qué fuerte esta pregunta, ¿de verdad se puede salir de la depresión postparto y volver a sentirse una misma? Sí se sale de la depresión. O sea, si no salimos de la depresión en un tiempo muy prolongado, eso ya no es depresión, es distimia. Pues. La mejor manera que tengo yo de ejemplificar la distimia es cuando mirábamos a Igor de Winnie Pooh. Okay. De alguien que siempre está en un estado de ánimo aplanado, siempre, pero siempre. Entonces ya ahí ya es de preguntarnos clínicamente si fue de que eso evolucionó a algo más o simple y sencillamente pues ya ha sido un proceso que hay que retomar con otro enfoque tal vez. Creo que una no se siente la misma porque claramente como lo hemos venido hablando pues o sea, hay ese día del parto algo pasa y es un cambio que tal vez no tenga vuelta atrás. Ni mentalmente volvemos atrás, como lo hemos venido mencionando, ¿verdad? Todo lo que atraviesa una, que yo creo que jamás en mi vida antes de ser mamá tuve tanta carga mental como ahora. Claro. Y una no vuelve, pero una vuelve a sentirse como más plena. O sea, que lo ideal es sentirse plena, cansada y demás, siempre nos vamos a sentir, pero al menos justo esto, pues apasionarse por proyectos, sentir que una puede contribuir, que una puede ayudar, o ser una versión totalmente distinta, mejor tal vez, esperemos, pero si no, tal vez no la versión anterior porque pueda que no la encontremos. Claro, y creo que es bien importante recalcar eso porque a veces pensamos que vamos a volver a ser la misma persona que éramos, pero realmente vamos a ser una nueva persona, que vamos a volver a brillar, que vamos a volver a tener proyectos. Algo también es que tenemos que tener paciencia, ¿no? No de la noche a la mañana voy a volver a florecer, por decirlo así. Tengo que respetar como esas etapas y también disfrutar ese espacio en el que estoy con mi bebé y en algún momento ese bebé va a dejar de ser bebé, va a ir a la escuela y otra vez voy a tener el tiempo de poder hacer muchas cosas y de volver a retomar algunas cosas que hacía antes, que las voy a hacer diferentes probablemente, pero que me van a ayudar a volver a tener ese brillo, no el mismo, pero un brillo de una nueva versión de Paola en este punto. Sí, no, justo eso, o sea, no puedo imaginarme el volver a ser como era antes, porque realmente no puedo, pues. Sí. Pero todo lo que yo he vivido, todo lo que he transitado, todo lo que he compartido con otras mamás, eso hace de que, digamos, mi nueva Amy, por ejemplo, evolucione a otro punto. Pero sí, o sea, hay que buscar ese apoyo, porque vamos a tener esa luz al final del túnel, pues.
que súper agradecidas estamos, pues que el tema de la maternidad, del posparto sea más hablado, existen más marcos de referencia, hay más películas, pues incluso al tema, hay más podcasts del tema. Y hay que irnos, pues, como conectando entre mujeres, acompañándonos aunque sea una red de una comunidad digital o algo, pero sintiendo un poco de esperanza de que no es un proceso porque la idea no es que acabe, pues acabamos de iniciar una maternidad, pues que va a durar toda la vida y que solo vamos a ir transformando, pues porque creo que tal vez en el momento en que no nos sintamos tan mamás incluso, tal vez cuando nos sintamos abuelas, pues, y eso ya va a ser otra etapa, vamos a volver a iniciar de cero, o sea, pero sí hay que tener como un poco de esperanza, pues, de que, y confiar de que hay ciertas herramientas que todos tenemos, pues, no es necesario a veces que nos las digan, sino que ya sabemos que podemos, que somos resilientes, que podemos tener más empatía con nosotras mismas. Pero sí, o sea, todo lo que tenemos por dentro nos va a ir dando la fortaleza, ¿no? Para atravesar el tema de depresión, pues. A veces es como muy desolador, porque nosotras nos aislamos durante esa etapa, pero lo importante es siempre tener en mente eso, pues, de que son pensamientos muchas veces intrusivos, que afectan nuestra conducta, pero que esperemos que no sea de una forma permanente, pues. Ok. Qué conversación más bonita la que hemos tenido hoy. Realmente creo que siento que logré lo que quería con este episodio. Porque más allá de hablar de salud mental y tanta gente que ahora se habla de salud mental, pues poder llevar como esa gotita de esperanza, esa gotita de alivio para mujeres que no han podido hablar este tema con nadie y que este episodio sea una herramienta, sea como esa cuerda que necesitas y que te dé pie para poder hablarlo, para poder conversarlo con otras mamás. Así que, Amy, muchísimas gracias. Ha sido una conversación súper bonita, me ha llegado al corazón sinceramente. No sé si tienes algunas palabras de cierre para las mamás y pues yo antes de cerrar solo diría otra vez gracias por acompañarnos en este episodio de The Momcast. Hay muchas mamás que sé que van a utilizar este episodio y que lo van a repetir y repetir porque va a ser de mucha ayuda. Les invito a que sigan a Amy en su página Maternity HN. Ella está compartiendo recursos muy bonitos y que van a ser muy útiles para ustedes las mamás. Y pues si tienen dudas o consultas pueden dejarlas en los comentarios en nuestras redes sociales y nosotros pues también vamos a estarlo transmitiendo a Amy. Amy, tus palabras de cierre. Yo nada más decirle a las mamás o a las que están en un proceso de convertirse en mamás, que busquemos acompañarnos, pues. O sea, no somos una islita, pues somos una comunidad. Aunque no nos platiquemos, pero estoy más que segura de que si hablamos incluso con una mujer que es totalmente desconocida, pues vamos a encontrar en ella una historia similar, tal vez, o una experiencia que ya vivimos nosotras, o que incluso nosotras nos podamos convertir en el templo de ayuda para alguien, pues. Entonces, creo que tal vez para las mamás que estamos como en el proceso de ansiedad, o antes del parto, después del parto, eso, que no somos una isla, pues tratemos de hacernos comunidad, nos vamos haciendo camino al paso y cada mamá pues vamos como comentándole a otra, pues no nos sintamos tan solas, que yo sé que a veces es un proceso complicado de decir más que hacer, pero eso pues, o sea, somos fuertes, estamos transformándonos en una mejor versión. Igual muchísimas gracias, Paola, por este espacio, porque yo creo que honestamente yo he escuchado podcasts de otros países, pero es muy necesario que en Honduras tengamos este espacio, porque pues culturalmente somos otra cosa. Así es. Y es totalmente necesario de que cada mamá, cada experiencia pues sea visibilizada en espacios así, que sean desde la empatía, pues sean desde la comprensión y sean también desde la ayuda pues para cada una de ellas. Sí. Excelente. Bueno, gracias por habernos acompañado en este episodio. Los esperamos en el próximo episodio de The Momcast. Gracias por estar aquí y darle play a este episodio. Te invito a que me acompañes cada semana a The Momcast. Y si este episodio te gustó y te has sentido identificado con él, envíaselo a otra mamá porque todas necesitamos sentirnos acompañadas.